A veces nos pasa a los que somos padres de niños en edad escolar que nos sorprende cuando ya llevan cierto tiempo aprendiendo a leer y a escribir, que siguen haciendo las letras al revés, algunas letras, algunos números, o que les dictas una palabra y se dejan algunas letras, ¿no? Se las comen, o que parece que van muy lentos en esto de aprender a leer. Todo esto puede ser normal dentro del proceso habitual de la lectoescritura, pero ¿cuándo deja de ser normal? ¿Cuándo debemos preocuparnos por si nuestro hijo pudiera tener dislexia? Aunque no hay estadísticas fiables, se suele decir que una de cada 10 personas es disléxica. Eso implica que en el planeta hay unos 700 millones de personas con dislexia, que es una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectura y a la escritura y que no tiene nada que ver con la inteligencia general de la persona. Paradójicamente, la mayoría de esas personas ni tan siquiera sabe que son disléxicas porque nunca han tenido un diagnóstico. De todo esto vamos a hablar hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de debates de la Caixa Research, organizados por Fundació La Caixa, sobre investigación y salud, un ámbito que la Fundación lleva apoyando desde hace más de 3 décadas y que ha reforzado en los últimos años, puesto que considera que la biomedicina es un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad. De hecho, precisamente de esta vocación de la Fundación La Caixa y de su interés por la divulgación del conocimiento científico surgen estos debates sobre investigación y salud. Y el de hoy, como ya saben, se centra en la dislexia. Yo soy Cristina Sáez, soy periodista de Ciencia y Salud y voy a encargarme de conducir este diálogo sobre dislexia con los dos expertos que nos acompañan y que les voy a presentar. Tenemos por un lado a Manuel Carreiras, director científico del Basque Center on Cognition, Brain and Language, un centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje, que está ubicado en el País Vasco. Carreiras investiga para comprender las bases biológicas de la dislexia y si es posible realizar un diagnóstico temprano. Y por otro lado contamos con Juan Luis Luque, catedrático de la Universidad de Málaga y coordinador del grupo LeEduca. Como él nos explicará un poquito más adelante, es un ambicioso proyecto para implantar un modelo integral de intervención en las dificultades de aprendizaje de la lectura mediante una plataforma de Internet. Manuel, Juan Luis, muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar a lanzaros preguntas, dejadme que le diga una cosa a las muchísimas personas que nos están viendo. Y es que nos habéis ido mandando en estas últimas 2 semanas preguntas desde casa que queríais que les transmitiéramos a los ponentes. Que sepáis que la mayoría las hemos recogido en el guión y que, como veréis, se las iremos preguntando. Lo que hoy sí que no es posible realizar preguntas en directo. También recordaros, antes de empezar, que este diálogo quedará grabado y que lo podréis disfrutar las veces que queráis en el canal de YouTube de la Fundación La Caixa. Ahora sí, Manuel y Juan Luis, ¿qué os parece si comenzamos un poco definiendo qué es esto de la dislexia? Yo he lanzado un poco ahí en la introducción que era una dificultad del aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero vosotros como expertos, ¿qué quiere decir dislexia? ¿Qué es exactamente? Bueno, dislexia engloba muchas historias, pero fundamentalmente es un problema de aprender a leer y de leer de una forma rápida, ¿no? Ujú. Estabas antes, por ejemplo, con los niños que leen con lentitud para su edad, entonces, bueno, pues tienen problemas de decodificación de los sonidos y las palabras, Ujú. de los sonidos y los grafemas y los fonemas, y por tanto, pues tienen esas dificultades que se manifiestan de forma distintas en distintas ortografías. En la nuestra, que es una ortografía transparente, que quiere decir que se corresponden los grafemas con los fonemas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en inglés, pues en nuestra ortografía disimulan mejor y por tanto no cometen errores y van más despacio. Fundamentalmente es un problema, es un trastorno del desarrollo con una base neural, es decir, no es un problema de la escuela, es un problema del chico y bueno, que va a existir con él durante toda su vida, pero hay, bueno, pues toda una serie de terapias que nos ayudan, que les ayudan durante, bueno, pues durante su vida a mantener pues un nivel bueno de lectura y bueno, pues con las adecuadas prestaciones llegan a la universidad y son capaces de realizar una carrera. O sea, no hay ningún problema de inteligencia, hay un problema de decodificación y si se le deja tiempo suficiente, pues bueno, ellos son capaces de resolver ese problema y responder bien a las preguntas que se le hacen.
Ahora iremos entrando más en profundidad en todo lo que has ido ya comentando, pero primero de todo, tú has dicho, no es un problema de la escuela, es un problema del chico. ¿Por qué se produce la dislexia? Es decir, ¿nacemos con ello? ¿Es un trastorno que tiene una causa genética? Si yo tengo Bueno, dislexia, ¿mi hijo puede ser que sea disléxico? hay una alta probabilidad de que eso sea así, lo cual no quiere decir que sea de uno en uno, pero hoy se sabe que es un problema en cierta medida con una base biológica. El problema es que no se han aislado los genes, es decir, que ha habido una cierta alegría hace unos años diciendo pues, que había determinados genes que tenían que ver con la dislexia. Hoy vemos que eso no es tan así porque, bueno, pues se requiere hacer las correcciones estadísticas oportunas y cuando se hacen, al final, pues desaparecen esos genes que podrían estar explicando parte del problema. Se sigue investigando, hay algunos genes, o sea, la dislexia no va a ser, no va a haber un gen de la dislexia, lo que probablemente haya es un polimorfismo, es decir, que lo que probablemente haya es una combinación de distintos genes que den lugar a esos problemas. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que cuando las neuronas migran al nacer a ciertas capas de la corteza, pues bueno, pues en algunas capas existen problemas, se crean unas ectopias y eso pues se sabe que está relacionado con problemas luego de lectoescritura. Porque también había, no sé si es una hipótesis o que el tálamo de estos niños, no hay una parte del cerebro que parece ser algo diferente a la de los niños que no tienen dislexia. Bueno, el tálamo es algo que estamos investigando y de hecho es el proyecto que nos dio la Caixa hace pues 3 años. Llevamos trabajando en el tálamo desde entonces y la idea es ver a ver si qué sucede con esas conexiones tálamo-corticales. Y lo que vemos de los datos preliminares que tenemos es que dos núcleos que son núcleos primarios, como son el núcleo geniculado y el G, me salen en inglés, el NGA y el NBA, son núcleos que son primarios y que por sí solos llegan a explicar casi el 90% de la varianza, con lo cual nos permite clasificar niños dependiendo de esas variables, nos permite clasificar como controles. Ujú. Estas regiones del cerebro, un poco para los que no somos neurocientíficos, ¿de qué se encargan? Qué hace el tálamo y qué hace estas dos regiones que mencionabas ahora? Bueno, el tálamo es como una nuez que está ahí en la mitad del cerebro y que tiene conexiones con muchísimos núcleos, que es lo que estamos ahora mirando. Entonces, lo que queremos saber es cómo la combinación de esos núcleos. Bueno, al principio se pensaba que estos núcleos, el núcleo medial y el geniculado, eran, bueno, junto con los otros, eran núcleos en donde eran como estaciones de servicio que, bueno, pues repostabas en las estaciones de servicio cuando ibas desde occipital a, bueno, cuando atravesabas, digamos, el tálamo, ¿no? Ujú, Y hoy se sabe que no, que tienen pues funciones mucho más complejas, no solo de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y entonces, bueno, lo que estamos intentando es entender cuál es la conexión que tienen esos diferentes núcleos, que en este caso se encargan de computación visual y computación auditiva y ver en qué medida los daños en esos núcleos pueden estar explicando varianza que nos permita luego crear pues un ritmo que clasifique a los chicos en disléxicos y controles. ujú, ujú. Juan Luis, en niños, una de las preguntas que nos hacemos los padres, ¿no? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo una dificultad deja de ser dificultad normal de cuando el niño está aprendiendo a leer y a escribir y cuando comienza a ser un síntoma de alerta, ¿no? Para los padres, ¿a qué edad más o menos se puede diagnosticar un niño de dislexia? Y otra cosa más, en la introducción hemos dicho que hay muchos adultos que conviven con dislexia sin saberlo. En los adultos también se pueden realizar pruebas para detectar la dislexia. Claramente, lo primero que habría que decir es que efectivamente, como es un trastorno que aunque no tengamos claro cómo la genética, digamos, lo produce exactamente en el cerebro, sí tenemos claro que es genético y la conjetura es, por tanto, que está presente desde el nacimiento. Ujú, Esto es muy interesante
porque cuando se tuvo esto claro se empezaron a buscar señales, ¿verdad? Síntomas que podían producirse incluso previos al aprendizaje de la lectura. ¿Cuándo sabemos con toda claridad que un niño podría tener dislexia? Cuando está ofreciendo resistencia al aprendizaje de la lectura. Mientras que sus compañeros avanzan, ellos se atascan. Esto es claramente el síntoma, por supuesto. De hecho, hay alguna prueba, como sencillamente nombrar las letras, aprender a nombrar las letras, y alguna de estas pruebas tiene un alto poder predictivo. Cuando los niños al final de los 5 años, al principio de los 6, tienen que decirnos sencillamente el nombre de las letras, ya se sabe. Pero hay incluso evidencias anteriores, ¿no? Entonces, en realidad podemos tener lo que llamamos precursores cognitivos y lingüísticos e incluso tareas que detectan tempranamente con alta probabilidad que un niño va a tener dificultades serias para aprender a leer. Y la escuela debería prepararse para predecir con estos precursores o bien detectar tempranamente con estas otras pruebas que he nombrado, letras, sonidos, etcétera, pues detectar a estos niños y detectar estas dificultades. Con respecto a un adulto, pues es que un adulto, en realidad, evidentemente la dislexia permanece, como ha dicho el profesor Manuel Carreiras, permanece durante toda la vida. Y lo que pasa es que cambian los síntomas, igual que los síntomas no se expresan igual en una lengua con una ortografía opaca como el inglés, que en una lengua con una ortografía transparente como el español, o incluso un poco menos transparente, por ejemplo el catalán, ¿no? Pues hay diferencias, pues igual ocurre durante la trayectoria vital del individuo y lo que normalmente se puede observar en los adultos disléxicos es la permanencia de muchas faltas de ortografía, o sea, falta de dominio de la ortografía, especialmente la ortografía arbitraria, aquella que nos dice que abeja se escribe con B y sin H, y etcétera, ¿vale? Y lentitud en la lectura. El disléxico adulto sigue leyendo lento y sigue teniendo problemas incluso de conciencia fonológica. Por tanto, a los disléxicos adultos se les puede perfectamente también diagnosticar e identificar y sería muy positivo hacerlo también. Sí, claro. La dislexia además va asociada en muchas ocasiones a otros trastornos del aprendizaje, ¿no? A veces una persona con dislexia, pues más adelante le diagnostican también con un TDA, con una lateral cruzada. ¿Qué relación hay entre esto? ¿Una es causa de otra? ¿Se arrastran unas a las otras? Acabas de mencionar algo que hemos discutido previamente y es la lateralización cruzada, que en realidad los que nos dedicamos a esto, bueno, hay alguna gente que sabe lo que es y otros como nosotros que no sabemos lo que es, porque, bueno, pues no tiene, lo que conocemos no tiene ninguna base científica. Entonces, la lateralidad cruzada no la van a sufrir con una comorbilidad con la dislexia, pero sigue coexiste una comorbilidad de la dislexia con la discalculia a veces Ujú, y más frecuentemente con el TDAH. Bueno, pues si tienes dos problemas, pues es más grave que tengas uno, ¿no? Entonces vas a tener que trabajar más, pero la discalculia, igual que la dislexia, son trastornos del desarrollo que si bien no se pueden curar, pero bueno, se puede mejorar muchísimo la calidad de vida con, bueno, pues unos tratamientos adecuados, tanto de la discalculia o del TDAH o de la dislexia, ¿no? Y ujú, dejemos aparte la lateralidad cruzada, que de verdad creo que son de esos neuromitos que aparecen y que tendremos que luchar para que desaparezcan del imaginario colectivo. ujú, ujú. Yo añadiría un pequeño matiz a esto de la comorbilidad, que los investigadores están muy, digamos, muy interesados en saber por qué hay esa comorbilidad. ¿Por qué hay esa comorbilidad? Porque imagínense que dentro de lo que es, por ejemplo, un trastorno concreto, como podría ser el TDAH, pues es esperable que en la población haya un 5% de niños con trastorno con déficit de atención. Lo que es extrañísimo es que si una persona es disléxica, la probabilidad de que también sea TDAH
es del 50% prácticamente en algunos estudios, no en todos, porque ahora si acaso lo explicaremos, pero puede llegar a ser casi eso. La probabilidad de tener dos trastornos es altísima. Esto es estadísticamente una bomba realmente. Y hay que explicarlo. Y no comprendemos muy bien todavía, aunque sabemos, no comprendemos muy bien todavía por qué se están dando estas comorbilidades. Las hay con el lenguaje oral, las hay con la atención, las hay con las matemáticas, incluso las hay hasta con el autismo o con niños incluso con la superdotación o con los niños con altas capacidades. Y se sabe por qué. Es decir, que has hablado de discalculia, Manuel. ¿Qué relación hay entre una dificultad, como me explicabas el otro día, ¿no? Cuando preparamos este debate, entre decodificar esos fonemas y adaptarlos, ¿no? Vale, este fonema es esta grafía, ¿no? Mm. Con las matemáticas, con esta dificultad de comprensión de las matemáticas, ¿no? De la discalculia. O cuál es la relación, no sé, sabemos por qué cuando un niño es disléxico puede ser que también tenga dificultades de comprensión matemáticas. Bueno, como decía Juan Luis, pues no lo sabemos. No sabemos. Sí, o sea, ocurren, pasan con unas ciertas probabilidades, Ujú, pero no sabemos qué hay en común, si es que hay en común algo, porque podría ser que los dos trastornos pues aparezcan por separado, pero, o sea, no conjuntamente, pero sí al mismo tiempo. ujú, Bueno, pues eso es algo que tenemos en la cartilla de deber que hay que hacer, ujú. intentar entender por qué ocurren y cómo ocurren esas comorbilidades. ¿Y a la música le afecta? Bueno, yo no sé si la música le afecta, pero probablemente la música ayuda, sobre todo en el lenguaje oral. En nuestro centro hay gente trabajando sobre la música para ver a ver si realmente algunos tipos de música y son, o sea, son de gran ayuda para remediar, digamos, la discalculia, porque están intentando entender en qué medida los ritmos de la música pueden penetrar los ritmos del habla, ¿no? Ujú, ujú. Hay También. perdón, una investigadora muy destacada que es una catedrática en Cambridge que estudia también, por ejemplo, los niños, bebés, y también estudia cómo estos ritmos están en el lenguaje. Si usted observa a un bebé de 6 meses, puede darse cuenta que es capaz, por ejemplo, de golpear una mesa, de golpear la mesa al ritmo que está escuchando. Ya empiezan a producirse, por tanto, una serie de sincronizaciones entre la entrada auditiva, incluso la conducta del sujeto, ¿no? Y cuando nosotros cantamos canciones a nuestros niños, son canciones que tienen unos ritmos muy marcados y parece ser que esos ritmos tan marcados, también hay niños que los escuchan de manera diferente. Ya, estas canciones de cuna, digamos, que tienen los ritmos tan marcados. O sea que podría, en esas bases, por tanto, de lo que podemos llamar música o ritmo, ¿verdad? Parece ser que hay algo que tiene que ver también con la dislexia. Ujú. En Hablemos ese un poco, perdón, Manuel, Lo que iba a decir, complementar lo que decía Juan Luis, en nuestro centro estamos trabajando en esta idea, en los ritmos. El otro día estábamos hablando de cómo entender qué es eso de las oscilaciones cerebrales y las diferentes frecuencias en las que se puede descomponer el habla. Y bueno, la metáfora es la de una orquesta. Todos están contribuyendo a la misma melodía, pero de forma diferente. Tenemos a los violines. Luego entra más tarde el viento. Entonces, bueno, pues lo que hacemos con el habla es descomponer esos distintos elementos del habla, esas distintas frecuencias. Una es, digamos, la prosodia, otra es el ritmo silábico. Entonces, esas frecuencias lo que tienen es un impacto sobre las oscilaciones cerebrales, de forma que, bueno, pues hay un mapping de esas frecuencias con esas oscilaciones cerebrales. Lo que se mide es en qué medida hay una coherencia o un solapamiento entre esos diferentes ritmos del habla y de las oscilaciones cerebrales. Y lo que estamos obteniendo es que los niños con dislexia y los adultos con dislexia
tienen problemas para ajustar esa coherencia entre los ritmos del habla y las oscilaciones cerebrales. Eso lo hemos hecho con niños disléxicos cuando fueron diagnosticados, es decir, en torno a los 8 o 9 años. Bueno, un poco mayores también las tuvimos, pero ahora lo que estamos es viendo a ver si podemos encontrar un biomarcador en esa coherencia entre los sonidos del habla, o sea, las frecuencias del habla y las oscilaciones cerebrales, no solo en chicos que ya sean, ya sabemos que son disléxicos, sino en chicos a los 4 y medio meses, para ver a ver si las oscilaciones cerebrales de bebés tan pequeños, a los 4 meses y medio, son capaces de predecir la lectura a los 7, 8 años, cuando ya... Ujú. Mira, me va muy bien que justo acabéis con esto, porque lo que te iba a preguntar ahora es, eh, normalmente la dislexia, corregidme si me equivoco, se diagnostica firmemente a los 8 años, una cosa así, pero decís siempre, ¿no?, que la intervención temprana podría ayudar, ¿no?, a estos niños con este problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿es posible diagnosticar la dislexia entre los 0 y los 3 años, antes de que estén expuestos, ¿no?, en el colegio a las letras, al aprendizaje de la lectura, a la escritura? Bueno, si volvemos aquí dentro de 5 años, te lo diré. Bueno, lo que sí es cierto es que es posible predecir la dislexia un poquito después, ¿no? Aunque hay algún estudio que seguro que el profesor Carreira recuerda, hecho por una autora finlandesa que relacionó un rasgo concreto de la transición del habla entre lo que es la percepción universal de los sonidos, que es una capacidad que tienen todos los bebés al nacer. Los bebés al nacer son capaces de reconocer todos los sonidos de las lenguas Ujú, que existen y se produce una transición a partir de los 7, 8, 9 meses hacia la percepción ya de lo que es la lengua materna. Se restringe o se reconstruye ese espacio perceptivo. Y en ese estudio vieron que en esa reconstrucción, digamos, los niños que fallaban en ella, posteriormente, a los 8 años, eran disléxicos, el 75%. Por tanto, no se trata de hacerlo ni siquiera en ese momento, pero se puede hacer después en la escuela o en la preescuela, ¿no? En lo que es la etapa preescolar, sí que hay también una serie de precursores ujú, que obtienen aproximadamente sensibilidades que ya superan el punto 8 o el punto 80, mejor dicho. Esto quiere decir que con un 80% más o menos, 80-85 en algunos estudios, predicen quién va a tener problemas después. Por tanto, sería casi, yo diría, obligatorio poner estas medidas ya, yo diría, en las escuelas. Debería de ponerse cuanto antes. Eso es predecir, ¿de acuerdo? Antes de empezar a leer, deberíamos de hablar de predicción. Justo cuando empezamos a leer, deberíamos de hablar de identificación precoz o temprana, ¿no? ujú, Y ambas cosas tienen eh, unas probabilidades muy aceptables ya para ser implementadas. ujú. Ahora volveremos dentro de muy poquito, Juan Pero Luis, a las perdona, escuelas. Cristina, pero no Dime, diagnóstico, ¿vale? Pero no ¿de sería acuerdo? diagnóstico, ¿de acuerdo? Vale. Ujú. Ahora voy a volver a Manuel porque me ha dicho de aquí 5 años. Y de aquí 5 años porque precisamente vosotros, tu grupo de investigación, estáis intentando identificar biomarcadores que Claro. permitan precisamente identificar en niños pequeños ese riesgo de que pudieran ser, cuando como comentaba ahora Juan Luis un poco más adelante, ¿no? Pudieran tener dislexia. Cuéntanos un poco tu investigación, por favor. Bueno, básicamente nosotros observamos durante, hace como unos 4 o 5 años, porque la ciencia va lenta, observamos que, los niños disléxicos y los controles diferían en cuanto a esa coherencia, ¿no? Lo que denominamos cortical tracking of speech, es decir, en qué medida son capaces de guardar esa coherencia entre la señal del habla, las distintas frecuencias de la señal del habla y las oscilaciones cerebrales. Entonces, dijimos, si esto ocurre aquí cuando ya hemos diagnosticado a esos chicos, ¿qué pasaría si hacemos unas pruebas similares? Porque una de las pruebas es tan sencillo como escuchar una melodía, escuchar
pues una novela que te la están dictando y entonces tú puedes ahí a partir de ciertos, bueno, puedes hacer una disección de las distintas frecuencias y ver si esas frecuencias, pues el niño de 4 meses es capaz de, bueno, digerirlas en el sentido de que responde ante ellas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay lenguas con distintos ritmos y que a los 4 meses y medio, pues los bebés distinguen entre esas lenguas que tienen distintos ritmos. Entonces, en principio, podrían ser capaces de guardar una coherencia buena o mala, dependiendo de si tienen el problema, de si podemos ahora diagnosticarlos y analizarlos luego dentro de 7 años cuando ya se enfrentan a la lectoescritura. Esto lo empezamos hace 2 años, con lo cual nos quedan como 5 para poder saber, cuando Ujú. destapemos las esencias, para saber si realmente tenemos un buen predictor o no tenemos un buen predictor. De Ujú. todas formas, de la lectura me refiero, de todas formas, no es que vayamos a dejar a los chicos sin medir durante esos 5 años, sino que dependiendo de los hitos que hoy sabemos por la literatura que, bueno, comentaba antes Juan Luis, ¿no? Que a los 4 meses y medio son capaces de distinguir entre dos lenguas que tienen un ritmo incluso similar, que a los 7 meses son capaces de ajustar los sonidos que son importantes y contrastivos para ellos. Por ejemplo, el bebé japonés pues va a perder la distinción entre la R y la L porque no es importante en su lengua, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro punto importante. Luego, la adquisición del vocabulario. En fin, que tomamos una serie de medidas a lo largo del desarrollo para ver en qué medida algunas de ellas, y sobre todo la que sería muy interesante es la primera, son capaces de, bueno, pues son biomarcadores que nos indican este chico con una alta probabilidad va a ser disléxico y este no, porque ya nos podemos poner a trabajar en remediar esa situación y bueno, pues le salvaremos muchas horas de llorera a los niños y a los padres, porque bueno, pues estarán ya en una disposición de que de ver que el niño va avanzando y que el niño no es el tonto de la escuela y los niños a su vez pues tienen esa percepción cuando ven que no avanzan, pues bueno, todo ese sufrimiento pues tanto de padres como de hijos quedaría pues mejorado, ¿no? Cuando decías remediar, ¿a qué te refieres exactamente? Lo digo Bueno, para no dar la falsa idea de que se puede Bueno, borrar la dislexia del cerebro. sí, a lo mejor es una exageración, ¿no? Pero es decir que hoy se pueden diseñar pues terapias a la carta para que los chicos pues y después durante el bachillerato, la universidad, si tienen las herramientas adecuadas, porque la gente sabe que la dislexia es un problema que tiene pues una mejora importante si hay herramientas que se le aplican de forma continuada. Bueno, no es remediación, pero es una, digamos, una buena parte de ayuda para que esos niños no sufran y vayan pues con su ritmo, pero vayan pasando las etapas educativas con aprovechamiento de las mismas. Ujú, ujú. Yo al principio cuando presentaba un poco nuestro diálogo, he dado un dato que sé que no estáis muy de acuerdo con él, que es 1 de cada 10 personas tiene estos problemas. ¿Por qué no podemos hablar realmente de porcentajes? Juan Luis. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que no es difícil de explicar, voy a intentarlo, ¿no? Eh, digamos que el problema, a pesar de que todavía no podamos concretar con todo detalle cuál es el problema que subyace, el problema cognitivo que subyace a la dislexia, sí sabemos cómo se comporta. Se comporta de una manera continua. Esto quiere decir que para que nos entendamos, hace ya muchos años, una importante investigadora norteamericana lo comparaba con la obesidad o la diabetes tipo 2. Primero Ujú, porque son polimórficas también y después porque le influye el ambiente. Y lo que nos decía era, ya en ese estudio, en el año 92, nos aclaraba que es una variable continua.
O sea, la dislexia, este es un ejemplo que me ponía el profesor Carreira, no es como el embarazo. Uno está embarazado o no está embarazado. Estábamos comentando, le he robado el ejemplo al profesor Carreira, pero en realidad la dislexia no es así, como tampoco es así la obesidad, ¿no? La obesidad es un continuo, la diabetes también se produce más o menos como la diabetes tipo 2 por esas mismas reglas, y en realidad lo que hacemos es poner puntos de corte arbitrarios. Sally Shywitz, que es la investigadora a la que me refería, lo que nos advertía es que según donde pongamos el punto de corte, nos va a aparecer una estadística con más o menos niños afectados. Si ponemos aproximadamente una desviación típica y media, pues van a aparecer un 8% a 10% de niños. Entonces, normalmente en la mayor parte de los estudios se usa ese punto de corte de uno con menos 1,5 desviaciones típicas en la lectura y evidentemente, como no puede ser de otra manera, en una campana de Gauss van a aparecer entre un 8 a un 10% de niños. Por tanto, el punto de corte, el problema que tiene es que hay niños que estarían, digamos, por encima de ese punto de corte que también necesitan ayuda, también Ujú, necesitan ayuda o que están a punto de necesitar ayuda. Incluso hay estudios ahora mismo que muestran que esos diagnósticos que a veces se hacen y se cierran en una sola ocasión, pues no son estables, no son estables, como tampoco sería estable digamos, el peso que tiene una persona puede variar, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre aquí. Eh, Puede ser que midamos en una ecuación y cumpla el criterio de menos 1,5 desviaciones típicas, pero podría ser que en otro momento no. Por tanto, esto requiere una estrategia, ahora hablaremos después de ella, diferente a sencillamente poner un punto de corte y aplicarlo estrictamente y de manera mecánica y estricta. De eso depende el porcentaje de niños afectados. ujú. Hemos comenzado a comentar, ¿no? Hemos empezado a hablar de biomarcadores para intentar identificar a aquellos niños en riesgo de desarrollar dislexia a una edad temprana. Juan Luis también ha comentado, ¿no?, la importancia de las escuelas comenzar antes de que los niños estén expuestos, ¿no?, a señales de alarma, ¿no?, de, a ver, vamos a hacer un seguimiento de este niño. Hemos hablado de intervenir, pero a mí me gustaría que me explicarais por qué es tan importante esta intervención temprana, es decir, y cómo debe ser esta intervención temprana. Lo hemos hablado un poco, pero no hemos especificado, es decir, ¿por qué es tan importante identificar cuanto antes mejor a los niños y no a los 8 o 9 años como se hace ahora? ¿Y en Entonces, qué consiste esta intervención y qué es lo que vamos a conseguir con ella? bueno, yo le dejaré a Juan Luis para que él hable de la intervención, pero simplemente para decirte por qué es importante tener una detección temprana es por el sufrimiento que le evitas a muchos padres y a muchos niños si Ujú, saben cuál es el diagnóstico y cómo se puede mejorar esa calidad de vida. Simplemente con eso yo creo que ya por sí merece la pena buscar biomarcadores, porque si el biomarcador lo tienes temprano, cuanto más temprano, menos sufrimiento. ujú, Cualquiera que se acerque a las familias de los niños que padecen estas dificultades habrá visto el enorme sufrimiento que produce este problema, como ha dicho el profesor. Produce un enorme sufrimiento en el niño y en las familias. Yo creo que los niños que tienen estos problemas llegan a los colegios y son una bomba de cortisol y de estrés. Y el día que lo midamos, veremos claramente, en nuestro grupo estamos intentando hacerlo, veremos además que necesariamente aparecen otras enfermedades y problemas asociados al estrés. Por eso es importantísimo detectarlo cuanto antes. Y hay dos estrategias posibles que también se pueden combinar. Una es la de los biomarcadores. Lo bueno de los biomarcadores, en mi opinión, o sea, la estrategia que sigue el profesor Carreira, es que realmente no se está pidiendo al niño que haga nada, ni que lea, ni que no lea, es sencillamente registrar su actividad cerebral. Y es por tanto una prueba totalmente objetiva que no está sujeta a si el niño está ese día resfriado, si no está resfriado, si tiene ganas, si no tiene ganas. Por tanto, nos va a dar un marcador muy objetivo del problema. Mientras no tengamos eso, tenemos otras alternativas y esas alternativas tienen que ver con unos modelos que precisamente en Estados Unidos
nacieron con la intención de no esperar al fracaso. Este era el lema, no esperar al fracaso y no dejar a ningún niño atrás. Estas son las dos ideas motrices de los programas de respuesta al tratamiento, respuesta a la intervención. Se trata de detectar el riesgo, que no la dislexia, sino el riesgo de dislexia, e intervenir incluso en la etapa preescolar. Esa intervención, además, en la etapa preescolar y en los primeros momentos, tiene la ventaja principal de que tiene un impacto muy potente, tiene un impacto fuerte, disminuye la aparición de las dificultades de aprendizaje hasta en un 75% y tiene otros efectos también. Cuando nosotros estimulamos el lenguaje oral en un aula, también estamos haciendo otra labor que tiene que hacer la escuela, que es la labor compensatoria. Antes hemos hablado también en algún momento de los problemas que hay también con niños que tienen un nivel socioeconómico bajo y no solo un nivel socioeconómico, sino un lenguaje pobre. Esos niños necesitan estimulación del lenguaje para después leer bien. Necesitan que sus representaciones del lenguaje oral estén bien construidas para poder mapearlas con las del lenguaje escrito. Y eso se hace mediante intervenciones preventivas en la etapa preescolar o bien mientras intervenciones tempranas en los primeros momentos de la enseñanza de la lectura. Los datos son contundentes y por tanto las estrategias deberían de ser aplicadas. Insisto de nuevo, la idea que ha dicho Manuel, es que hay mucho sufrimiento en la dislexia, es que hay mucho sufrimiento innecesario. Yo creo que habría que dejar claro a las familias que es innecesario, que hay estrategias que si se aplicaran planificadamente, por lo menos no podríamos resolver el problema de lectura. La lectura se compensa, no se consigue remediar, siempre van a ser normalmente lectores que están por debajo de la media, por debajo de los demás, pero se compensa con otras estrategias, pero sobre todo eliminaríamos el sufrimiento tan tremendo que produce la dislexia. Sí, porque parece que está como establecida esta idea, ¿no? Cuando tú tienes un niño al que diagnostican de dislexia, de, ostras, mi hijo está abocado al fracaso escolar, ¿no? No. Ya, ya, ya. Digo, Sí, que es el tópico, ¿no? Del miedo que tienen muchas familias, ¿no? De, ¿y ahora qué? Mi hijo, ¿no? No va a aprender nunca a leer, nunca va a aprender a escribir. Bueno, yo te puedo decir que todos los años cuando explico este tema en mis aulas viene un estudiante y me dice que tiene ese problema. Y Ujú. terminan las carreras y perfectamente pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, después hay una cantidad de personajes famosos y conocidos que Sí, sí, son claro. personas perfectamente, bueno, incluso de éxito, que son disléxicos, ¿no? Por tanto, claro. la dislexia, la inteligencia se reparte igual que en la población normal. Hay factores que hay que promocionar, hay factores protectores, una familia que te apoya, que te estimula, es importante, tu propia inteligencia, tu propia capacidad y resiliencia para gestionar el problema. Todos estos factores también influyen en que tú no te desadaptes ni te desvincules de la escuela. Yo quiero poner una metáfora. Es como, imagínense que llegan a una discoteca y todo el mundo baila muy bien. Por ejemplo, ¿no? Yo he estado recientemente en un sitio donde todo el mundo baila muy bien, en Puerto Rico, ¿no? Uno los ve bailar y dice, yo no voy a salir a bailar aquí de ninguna manera, ¿no? Pues el niño va todos los días a la discoteca y se tiene que quedar pegado a la barra o escondido porque él no sabe hacer eso. Y cada vez que sale, hace el ridículo. Esta es la situación realmente que se encuentra. Estamos hablando de la escuela. ¿Está el sistema preparado para identificar a esos niños que pueden tener este riesgo, ¿no? En la etapa, cuando son más chiquitines o luego más adelante, este riesgo de desarrollar dislexia? Lo que yo os puedo comentar es un poco la iniciativa en el País Vasco, Ujú. una iniciativa reciente en donde, bueno, pues nos vinieron a pedir ayuda para desarrollar un instrumento que pudiera, pues, hacer un screening rápido y fiable de los chicos con dislexia. Bueno, estamos trabajando en él, está a punto de finalizar, pero hay una preocupación importante para que, pues, haya no un biomarcador, que eso pues nos llevaría su tiempo,
pero bueno, pues herramientas, algoritmos que se pueden desarrollar a partir de información conductual, del screening, para que, bueno, pues con una fiabilidad importante sepan ver los niños que tienen problemas o que potencialmente van a tener problemas desde esa edad temprana, antes de que se diagnostique, ¿no? Estamos hablando de la guardería hasta, Ujú. bueno, pues los 2 primeros años de EGB o como se llame ahora, ¿no? de Y De infantil. primaria, sí. vale, eso es lo que se está haciendo allí, con lo cual, bueno, pues creo que es un avance importante junto con la clínica que hemos desarrollado, en donde, bueno, pues intentamos hacer diagnósticos muy precisos y serios para que luego vayan a terapia, bueno, a logopedas, a psicólogos de la región, ¿no? Entonces, ¿se están haciendo cosas? Sí, se están haciendo cosas y yo creo que en los próximos años pues veremos mejoras importantes. Pero qué duda cabe que siempre se puede hacer más y mejor. Ujú. En Andalucía, aquí en Málaga, tenemos el proyecto Le Educa. Ese proyecto lo que hace es implementar una estrategia de respuesta al tratamiento. Se hacen evaluaciones trimestrales desde los 3 años a los niños para detectar el riesgo. Y lo que se hace en un sistema de RTI es cuando se detecta, no estamos hablando de dislexia, sino se detecta un retraso en la adquisición de los precursores cognitivos lingüísticos, a esos niños que se ha detectado ese retraso, se les provee algún tipo de intervención que normalmente se llaman de intensificación, o sea, se les hace más ejercicio para que, digamos, se pongan al nivel de sus compañeros. Así es como funciona un modelo RTI, básicamente. Si el niño se pone al nivel de sus compañeros, pues ya está. Ha habido sencillamente un momento en el que pero normalmente lo que ocurre es que algunos niños no responden bien ni siquiera a esos tratamientos. Cuando los niños no responden bien a los tratamientos, ya es claramente un síntoma de que probablemente estamos ante un problema. Se le llaman resistentes al tratamiento, precisamente, y nos está indicando que probablemente hay dislexia. Entonces, la Ujú. estrategia del RTI es una estrategia que se puede aplicar en los colegios y, bueno, también hace falta la voluntad política. Nosotros lo hacemos en colaboración con normalmente entre 30 hasta 50 colegios de la provincia de Málaga y, bueno, nos gustaría que se generalizara el sistema, pero esto ya no depende de nosotros. Porque son colegios públicos, Juan Luis. Son colegios públicos que han hecho, que lo que hacen es un convenio con nosotros para Ujú. poder usar nuestras herramientas, sí. Y requiere de formación del profesorado. Es decir, profesores que atienden a estos niños tienen que estar formados para poder aplicar estos test de evaluación RTI que comentabas ahora. Bueno, vamos a ver, cualquier cosa que hagamos de este tipo requiere cierta formación, pero están en los colegios. Tampoco es tan difícil que se formen para aplicar los test, no son difíciles de aplicar. Tampoco los entrenamientos los pueden aplicar perfectamente las maestras de aula, las maestras de PT o las maestras de audición y lenguaje. De hecho, Ujú. así es como se hacen. Y bueno, esto, nosotros no hemos hecho más que copiar una estrategia, lo que pasa que la hemos implementado de otra forma, que lleva implementándose en los Estados Unidos más de 20 años y en Finlandia más de 10. O sea, no nos hemos inventado la estrategia, lo que pasa que la hemos implementado a través de una web y esto tiene enormes ventajas Ujú. porque como decía el profesor, bueno, el profesor Carreira acaba de hablar de un estudio longitudinal desde los 4 meses y medio, esto es realmente una cosa extraordinaria, pero a nosotros también nos permite, hemos tenido muestras de niños evaluados desde los 4 años hasta los 11. Ujú. ¿Qué es lo que permite esto? Pues permite, gracias a mis compañeras, que lo han hecho de manera voluntaria en los colegios de audición y lenguaje, permite saber qué pruebas a los 4 a los 5 años predicen los niños que van a tener problemas de lectura. Y entonces le da fiabilidad también al instrumento que utilizamos, ¿no? O sea, es así mismo, o sea, los modelos RTI tienen una ventaja, que son un instrumento de intervención
pero a la vez también son un instrumento de investigación. Nos transmiten a los investigadores muchos datos y muchos conocimientos. Claro, si he explicado Juan Luis, yo me pregunto por qué no lo están implementando ya todos los colegios de España, con todo el sufrimiento que ocasiona, ¿no? Los retrasos en aprendizaje y tal. No sé contestarte a esa pregunta. Yo te puedo decir que lo he contado muchas veces y que lo he contado a responsables de educación y bueno, ellos tenían que tomar las decisiones y tomaron otras. A veces sí que es verdad que cuando escuchas a los profesores que están en aulas cada vez más complejas, ¿no? Donde cada vez pues tienen, ¿no? Más alumnos, pues que uno tiene TDI, TDI, TDA, otro tiene dislexia, otro tiene no sé qué, no sé cuánto, y te dicen que están desbordados, ¿no? Y que no pueden Pero atender a esos precisamente, niños. pero precisamente esta estrategia es para ayudarle a ellos, ¿no? Ujú, Lo primero que quiero dejar claro es que la lectura no es cualquier otro tema. O sea, la lectura es el aprendizaje instrumental más importante que hacemos en nuestra vida. ujú, Va a determinar no solo que un niño se adapte a los 5 o 6 años al colegio, porque el que no lee se desadapta también del colegio, sino claro. que va a determinar, por ejemplo, que una persona que sea disléxica, cuando se quiera presentar, no quiera estudiar ya una carrera universitaria, sino que se quiera presentar a jardinero en el ayuntamiento, va a tener que estudiarse 20 temas. O sea que la lectura es fundamental. Así que no es cualquier tema, así que deberíamos de dedicarle unos recursos especiales, ¿no? Esto es lo más importante. Y perdona que ahora se me ha ido un poco la idea, porque me decías, mm, Claro que los maestros suelen decir que, claro, en ah, aulas cada vez más bien, complejas, con más casos de niños. la Ujú, segunda idea. Siempre hay mucha crítica a los maestros, ¿no? Pero cuando nosotros concebimos la plataforma, ¿en qué pensábamos? ¿Qué metáfora teníamos en la cabeza? Y me has preguntado antes. ujú, Imagínate que le damos un curso de formación ahora a los dentistas y le hablamos de una serie de instrumentos y de recursos. ujú, Cuando estas personas llegan a su clínica, en este caso sería a su colegio, no existe no existe esa silla maravillosa con los tornos, no existe nada. ujú, Se tienen que poner a buscar por internet un test en un sitio, otro test en otro, unos ejercicios de conciencia fonológica en un lado, en otro lado. ¿Qué es lo que es la plataforma? Sencillamente es un sitio donde alguien en un colegio va a encontrar una serie de herramientas unificadas para poder hacer predicción, detección precoz, diagnóstico y para poder hacer intervenciones preventivas, intervenciones tempranas e incluso intervenciones posteriores. Y que esté todo reunido en ese sillón de ujú, dentista. Cuando tú le das ese instrumento a personas que tienen la formación que tiene sencillamente un maestro de audición y lenguaje, el propio instrumento acaba convirtiéndose en una herramienta de formación. No hace falta darles tantos cursos, sino realmente darles un curso y la ujú, herramienta. Y funciona. Las cosas yo creo que funcionan. Esa es mi apuesta y es la apuesta de mi grupo de trabajo. ujú. Hemos hablado del sufrimiento, lo hemos mencionado. ¿Cómo se le explica a un niño que tiene dislexia? Que todos esos problemas que quizá ha empezado a experimentar tienen un nombre, ¿no? Y que le va a pasar toda la vida. Porque, claro, les causa, como vosotros estáis comentando hace un momentito, ¿no? Muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, ¿no? E incluso se desconectan, ¿no? Decías, Juan Luis. Entonces, ¿cómo se le explica a un niño que tiene dislexia? Se le explica normalizándolo. Vamos a ver, voy a explicar, bueno, cómo qué estrategia usamos nosotros, que esta es una estrategia, por cierto, que la desarrolla estupendamente Araceli Salas, que es la presidenta de DIFAN, de una asociación mallorquina de dislexia y familia, y que la he visto muchas veces contarlo, ¿no? Ujú, Lo primero que yo intento explicarles es que probablemente la única diferencia que hay entre el cerebro de un disléxico y el de la persona que no lo es que hay unas 100, 200 neuronas que no están en su capa, en la capa correcta, se han escapado, son un poco huerguistas. Y claro, hay como el, el- el- el sistema genético ha tenido que ordenar 100 billones de neuronas. Luego hay un pequeño problema en esa corteza. Y el problema es que la red de la lectura, que es una red
que lo que hace es conectar zonas del cerebro que en principio no estaban conectadas, va a pasar por ahí de alguna manera, le va a exigir mucho a esa zona. Y se produce, por tanto, un pequeño problema, es un problema pequeño, y eso va a hacer que le cueste aprender a leer. Por- Se le explica que hay otros compañeros que tienen otras dificultades. Lo que pasa que es cierto que a él le ha tocado la lectura y al otro le habrá tocado que es mal deportista, al otro le habrá tocado que es mal dibujante, al otro le habrá tocado que es mal matemático, al otro que es mal músico, pero ni ser mal músico, ni ser mal dibujante, ni siquiera ser mal matemático es tan importante como venir, digamos, con este problema para la lectura. Pero tiene que relativizarlo, por tanto. Tiene que darse cuenta que él tiene fortalezas y debilidades, igual que el resto de sus compañeros, y esto hay que explicarlo. Y después hay que explicárselo a los compañeros de aula, porque no hay que explicarle a nadie que cuando un niño es miope se tiene que poner unas gafas, pero hay que explicarle al resto de la clase que cuando una persona es disléxica lee más lento, por tanto va a necesitar más tiempo. Puede cometer errores, por tanto alguien podría ayudarle leyéndole en voz alta el texto de o las preguntas del examen, o podría tener un dispositivo, un ordenador de texto a voz o de voz a texto que le ayudara, o que le ayudara con las faltas de ortografía, lo que se llaman adaptaciones. Entonces hay que explicarle al resto de la clase que esas son las gafas del disléxico y que tiene derecho a ponérselas y que eso es equidad, tratar a la persona con equidad. Y quitarle las gafas sería tratarlo injustamente. Bueno, creo que esto es muy importante hacerlo en la escuela, creo que es muy importante hacerlo en la escuela y que lo entienda el equipo educativo y sus compañeros de aula. Ujú. Ahora estaba recordando que he leído que en algunos países, ¿no? Sí que está reconocido estas necesidades especiales que tienen las personas con dislexia y que en tanto en exámenes en los niños durante la escolarización o en la universidad o incluso en trabajos, ¿no? Tienen a su disposición ese tipo de herramientas, las tienen garantizadas por ley, ¿no? O sea que la ley les protege un poco. Em, Hablábamos de sufrimiento antes, yo sigo un poco, ¿no? Porque ¿se ha medido el impacto psicológico sobre la autoestima, sobre, a nivel de emocional, de desmotivación de esos chavales que tienen este trastorno del aprendizaje de la lectura y de la escritura? ¿Está medido? ¿Se puede revertir? No sé si el profesor Carreras tiene información. Yo, la información que tengo es que hay muy pocos estudios, aunque sí que hay estudios del impacto que tiene en la ansiedad, en la depresión e incluso en la tasa de suicidio. Madre Hablemos mía. con claridad, ¿vale? De acuerdo, produce tasas de suicidio, o sea, superiores a la media. Es una persona que está desadaptada, que se siente tonta, que se siente torpe, que ve que se esfuerza muchísimo y no consigue nada. Esto es una persona con dislexia, ¿no? Entonces produce una gama de problemas que cada uno, claro, los va a llevar de una manera distinta. También aparecen asociado a la dislexia sin que nadie lo haya explicado, a veces, por ejemplo, incluso mayor número de alergias o mayor número, otros problemas físicos, ¿no? Pero nadie sabe muy bien por qué. Yo conjeturo que podrían deberse a estos niveles de estrés, pero no está demostrado. Lo que sí está claro es que hay estrés en estos niños y el estrés es todos los días. O sea, están todos los días sometidos a algo que para ellos es muy estresante. Y esto tiene que tener evidentemente consecuencias tanto físicas como psicológicas en los niños. Tiene además consecuencias en las familias, las desestructuras. Normalmente es la madre que está 4 y 5 horas haciendo los deberes que el resto de niños hacen en una hora. Por tanto, se produce un impacto tremendo en cómo esa casa está organizada. Si tienes otros hermanos, va a producir celos, va a producir, etcétera. Y a estas personas hay que ayudarle a las familias, hay que ayudar a los niños, y hay que tener una estrategia. Por eso digo que creo que la lectura merece una estrategia incluso más allá del colegio para acompañar a las personas que tienen este problema, tanto en el colegio y a sus familias, como posteriormente en la vida profesional, que también necesitan ciertos apoyos y ciertas adaptaciones. Creo que debería trazarse un plan. Y lo que comentábamos antes
el alto porcentaje de disléxicos que hay en las cárceles. O sea, eso parece que hay estudios sobre ello y bueno, pues de alguna forma está hablando de la mala adaptación que hablaba Juan Luis Luque de las personas disléxicas. Claro. Bueno, confiamos en que cada vez tenemos más conocimiento científico, ¿no? Con estudios como los que estáis realizando vosotros, Manuel. Cada vez tenemos más herramientas que estáis desarrollando, ¿no? Profesionales como tú, Juan Luis. O sea que esperemos que todo este conocimiento y estas herramientas se recojan rápido en el sistema educativo, ¿no? Y cada vez podamos ayudar a estos niños, a estas familias, ¿no? Bueno, a bajar este sufrimiento, evidentemente, y a poder aprender con equidad, como comentabais, ¿no? Igual que el resto de sus compañeros. Lo que también a Eh, su vez es importante es tener en cuenta que hay muchas terapias fake, o sea, Falsas. una serie de terapias falsas que ha de estar uno muy atento a que las familias, pues claro, cuando una familia está desesperada, pues va a cualquier sitio. Entonces, que intenten pues averiguar primero si esa clínica es de fiar o no es de fiar o qué tipo de metodología están utilizando, porque ha habido metodologías de lo más variopintas que no servían absolutamente para nada. Bueno, que sabemos que no tenían ninguna base científica. Y el otro warning que podremos decir así es cuidado con pensar que los disléxicos tienen a su vez pues un regalo divino, ¿no? O sea, conocemos a 4 o 5 que han tenido pues un desarrollo importante, gente famosa, ¿no? Steven Spielberg y mucha otra gente, pero que eso no es lo normal en la dislexia. O sea, lo normal es sufrir y lo normal es que esos chicos pues no tengan las herramientas adecuadas para desarrollarse, no que vayan a tener por ser disléxicos pues una inteligencia muy superior o un cálculo superior o alguna cosa, vamos, un regalo divino. Creo que hay que tener en cuenta esos dos elementos para que, bueno, pues no estafen a las familias y, bueno, pues se les dé las herramientas necesarias pensando que esos niños tienen que trabajar, no que por el mero hecho de ser disléxicos van a ser Steven Spielberg. Bueno, muy de acuerdo con tu intervención, Manuel. Manuel Carreras, Juan Luis Luque, la conversación es apasionante, el tema nos daría para muchísimas horas más, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones y espero que hayan sido de interés para las personas que nos están siguiendo. Os recuerdo que la grabación de este diálogo estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación La Caixa, de manera que lo podréis recuperar y ver las veces que queráis. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, gracias a ti, gracias a la Fundación.